Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Saludamos a todos nuestros hermanos que se comunican con nosotros desde tantas partes, que nos siguen de tantos lugares. Y te pregunto hoy, ¿te gustan las buenas noticias? A todos nos gustan las buenas noticias, ¿verdad? Pues la Biblia dice, en Lucas 2, del 8 al 14, había pastores en aquella región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y un ángel del Señor se presentó ante ellos, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y temieron con gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy buenas nuevas, gran gozo que será para todo el pueblo. Que hoy en la ciudad de David os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres de buena voluntad. ¿Desea la gente realmente escuchar buenas noticias? Se supone que sí. Sin embargo, muchas veces las noticias sobre el crimen y las tragedias parecen ser más interesantes y en realidad más compatibles con los gustos del mundo. La televisión, la radio, los periódicos y los medios informativos dan prioridad a las noticias relativas a asesinatos, matanzas de personas inocentes, a asaltos, catástrofes naturales, accidentes terribles, etcétera, etcétera. Porque han comprobado que la gente se siente más atraída por este tipo de noticias por aquellas que hablan de cosas buenas y agradables. Por ejemplo, cuando el precio de la gasolina subió a niveles sin precedentes, era noticia de primera plana. Sin embargo, a medida que nos acostumbramos a esos precios altos, ya no se habla ni se escribe sobre el tema. El pasaje de hoy nos narra acerca de aquella noche única en la historia de la humanidad. Hace años, cuando un grupo de pastores que cuidaban de su rebaño inesperadamente fueron recipientes de la más maravillosa noticia que se había escuchado jamás en este mundo. El portador de las mismas, un ángel del Señor, les dijo, no temáis, porque he aquí os doy buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, Cristo Jesús el Señor. ¿Por qué tanta gente desvía la mirada, cierra la mente y rehúsa escuchar cuando se le comunica la mejor de todas las noticias? ¿No les ha pasado que cuando van a hablar de la palabra la gente como que pone así como un frenito? ¿Cuál es la razón por la cual no nos aceptan las buenas nuevas de salvación, siendo esta la que determina la vida eterna? ¿Por qué será? La respuesta la tenemos en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Allí dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. La palabra griega que se utiliza aquí para definir evangelio es, ¿cómo se pronuncia? Evangelium. 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 Y significa buena noticia o alegre mensaje. Resulta imposible entender por qué tantas personas rechazan esta preciosa noticia. La única explicación es que la gente no las da Pablo, el diablo los ha cegado y no pueden ver. El que no tiene ojos para ver ni oídos para oír. Es nuestra responsabilidad como creyentes tomar la iniciativa y aprovechar toda oportunidad que se presente para transmitir a aquellos que nos rodean las maravillosas noticias de la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oremos y proclamemos al mundo las buenas nuevas, confiando plenamente que el Espíritu Santo podrá más que la ceguera espiritual de los que rechazan al Señor. Captará su atención y obtendrá una respuesta de fe al mensaje salvador de la gracia divina. Oremos por las personas antes de ir a hablarles de la palabra. Oremos por las multitudes para que escuchen y realmente pongan atención. Después de todo, eso fue lo que hizo contigo y conmigo. Por nosotros oraron para que pudiéramos entender. Esta fue la encomienda de nuestro Señor Jesucristo. Que les dejó a sus discípulos antes de ascender al cielo.
A través de los siglos esta encomienda ha llegado hasta cada uno de los que hemos aceptado como nuestro Salvador y Señor. Y dice la palabra, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así que vamos a orar. Padre Celestial, gracias te doy por la maravillosa noticia de salvación y vida eterna a través de su Santo Hijo Jesús. Te ruego nos capacites para proclamar a todo el mundo tan lleno de malas noticias la única esperanza que son las buenas nuevas de Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los dejo en compañía de nuestro amado Pastor John Jairo. Amén. Amén, amén. Buenas tardes, hermanos. Bendiciones a todos. Espero que todos se encuentren muy, muy bien, gozando de estos días, gozando de la presencia del Señor en sus vidas. Porque lo que el mundo ofrece, pues no es nada agradable, no es nada que podamos realmente pensar que nos trae paz o nos trae alegría. Espero que, bueno, quiero anticiparme y dar, invitar a las personas que nos siguen, a nuestros miembros de la congregación, que mañana domingo a las 9 de la mañana se reabren los servicios presenciales allá en Bogotá. Espero que puedan ir, estamos mandando la información por los grupos de WhatsApp y que puedan estar presentes todos allá y puedan alabar juntos al Señor e intercambiar conocimiento y usar los dones para el crecimiento de todos. Así que mañana, domingo 4 de agosto, a las 9 de la mañana, la dirección pues ahí la estamos enviando por WhatsApp. Muy bien, vamos hoy a terminar con este estudio sobre conocer la voluntad de Dios, elaborado sobre los 10 mandamientos, que fue la primera expresión de Dios para los hombres en cuanto a enseñarse a Él mismo como Dios, como la forma en que quería que los hombres se relacionaran con Él, y como Él fuera visto y fuera percibido, y también la manera en cómo Él quiere y desea que nosotros, entre los hombres, entre la humanidad, nos relacionemos. Y pues en aquel entonces esos 10 mandamientos fueron dados al pueblo de Israel específicamente, pero esto no se quedó allí, sino que se ha extendido para el conocimiento de todos en el mundo. Entonces, los 10 mandamientos es la ley de Dios, que se conoce como ley de Dios. Pues claro que a estos mandamientos le fueron agregados otros 600 y pico de mandamientos, de leyes, derivados de cómo esas conductas debían administrarse y debían juzgarse. Y el problema de la ley fue, no de la ley, de los hombres con respecto a la ley, fue que los hombres la malinterpretaron y la usaron para sencillamente aplicarse a ella sin que esto produjera un cambio en real de conducta en las personas, que eso es lo que el Señor busca. Perdón, que nosotros busquemos, que nosotros aprendamos de Él y cambiemos desde nuestro interior para que esto se refleje a través de nuestra conducta hacia los demás y hacia el mismo Dios. Porque los primeros 4 mandamientos son eso, hablan de nuestra relación con Dios, quién es Dios, cuál es su santidad, cuál es su poder, cuál es su carácter, cuál es su deseo y cómo Él quiere que nosotros nos relacionemos con Él. Y los últimos 6 mandamientos pues sencillamente son en cómo nosotros deberíamos relacionarnos entre nosotros. Y esto debió haberlos llevado a ser conscientes de su estado de pecado, de faltar continuamente, que por eso habla de no codiciar, no matar, no robar, no levantar falso testimonio, de honrar a padre y madre. Bueno, todo esto nosotros debimos haber comprendido, o los hombres en ese tiempo y ahora debemos haber comprendido la necesidad que tenemos de cambiar de vida, pues porque esto nos lleva por mal camino y eso es notorio. Amén. Para el pueblo de Israel, recordemos que fue un pueblo formado por la promesa de Dios que le dio a una pareja, Abraham y Sara, que en ese tiempo ya no podían concebir hijos porque estaban de avanzada edad, pero
que bajo el poder y la voluntad de Dios les fue dado un hijo y de quien se generaría esta nación, pues de su descendencia fue que nacieron, de Abraham es el padre Isaac, el hijo, y de su descendencia nace Jacob, y de su descendencia nacen las 12 tribus y se va extendiendo la nación, en fin, y se hace una nación poderosa. Ahora, como dije y he dicho a lo largo de las diferentes enseñanzas sobre cada mandamiento, que espero le haya sido de provecho, si alguien quiere comenzar a entender cuál es la voluntad de Dios para su vida, los 10 mandamientos le van a enseñar mucho sobre eso. Ahí está plasmado, como les dije, el carácter de Dios, la manera en cómo debe ser conocido por la humanidad en cuanto a quién es, su poder, su santidad, su eternidad, su sabiduría, su amor, y a la vez la manera en que nos enseña a cómo debemos relacionarnos entre nosotros mismos. Y obvio, esto es una parte de la Biblia, pero hay que entenderla en todo en su contexto, y siempre está dirigido a que Él es Dios, nosotros somos hombres que vamos por un camino de pecado y que tenemos que volvernos a Él para poder recibir esos beneficios de la vida como Él la diseñó. Y obviamente pues ya hay muchas maldiciones establecidas por nuestra culpa, como por ejemplo el que el cuerpo se deteriore y se dañe y se enferme y etcétera. Y por eso el Señor dice que este cuerpo no se va, sino que se queda, y nosotros vamos a vida eterna y allá vamos a recibir un cuerpo nuevo. Bueno, tal vez este último mandamiento para algunos va a ser nuevo, o pueda que haya sido otro por lo que la tradición religiosa no enseña el segundo mandamiento, lo oculta, que se refiere a la creación de imágenes para adorarlas, postrarse ante ellas, ponerlas como dioses ante ellas. Son imágenes creadas por los mismos hombres, quién sabe qué manos la crearon, el estado pecaminoso de esas personas, y los mismos hombres se postran ante su propia creación. Amén. Y recuerden, no es una imagen por imagen, sino una imagen para ponerla allí, reverenciarla y creer que esa imagen va a darle lo que solo Dios le puede otorgar. Entonces, en la tradición religiosa eliminan ese mandamiento, y el último mandamiento, que es este, lo dividen en dos. Entonces ahí pues cuadran los 10 mandamientos. Muy bien, entonces, por eso para algunos puede que este segundo sean dos y no uno. Y por supuesto que el estudio no solo de la Biblia, sino de la historia humana nos dará la respuesta del por qué. Del por qué. Ahora bien, porque es una estrategia. Entonces, es como lo que se está creando hoy, por ejemplo, sobre la inteligencia artificial, algo muy supremamente peligroso, que ha sido creado por el hombre, que reúne multitud de datos y de cosas y responde conforme a lo que ha sido alimentado. Es decir, pero la gente ya investiga, ya depende, hay muchos que ya están dependiendo de lo que diga la inteligencia artificial. Ahora, yo no digo que todo es dañino, pero el problema es cuando ya empiezo a depender de eso, y las respuestas las obtengo todas de la inteligencia artificial, y entonces sencillamente estoy cayendo en la trampa de ser manipulado y ser dirigido a donde quién sabe quiénes quieren que yo vaya. Amén. Entonces, volvamos al 10.º mandamiento. Y dice así, está en el 10.º mandamiento, está en el capítulo 20 de Éxodo, versículo 17. Éxodo 20, 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Los últimos 4 mandamientos que vimos antes de este, notará usted que son muy concisos y directos, pero en este encontramos algo más detallado. Entonces, a lo que me refiero es que allí dice: no robarás, no matarás, no darás falso testimonio, etcétera. Pero este es un poco más extenso, no dice solamente no codiciarás, sino que amplía el rango de lo que no se debe codiciar. La casa del prójimo, por ejemplo, la mujer del prójimo, el siervo del prójimo, la criada del prójimo, el buey, el asno, ni nada que le pertenezca al prójimo.
Entonces la lista es más bien como una lista representativa, es decir, no codicie nada de nadie. Amén, porque si entramos en detalle, pues son las cosas como más importantes de ese tiempo, que habían bueyes, asnos, siervos, etcétera, sí, esclavos, entonces tenían varias mujeres, pero entonces el Señor dice, hey, no codicien nada del prójimo, nada de lo que le pertenezca. Entonces lo que queremos entender aquí y es entender lo que esto significa, no codiciar. Lo primero que tenemos entonces que comprender es ese significado, el de codiciar. ¿Qué es codiciar? Y codiciar sencillamente quiere decir que es querer para uno mismo lo que le pertenece a otro. Eso es codiciar. Y si Dios incluyó este mandamiento entre su deseo de cómo nosotros debemos desarrollar las relaciones entre nosotros, quiere decir que hay un gran problema en codiciar, como hay un gran problema al robar, como hay un gran problema al matar, como hay un gran problema al dar falso testimonio, solo para mencionar unos cuantos mandamientos. Y sabe Dios lo que ahora nosotros sabemos que pasa cuando solo deseamos lo de los demás. Usted solo piense. No incluyamos a otros en este momento. Es usted mismo contra la palabra de Dios. La palabra le está diciendo. Ahora analice su propia vida. Después miramos los otros ejemplos. Porque aquí no se salva nadie, todos, de alguna manera. Entonces no es solo el desearlo, sino la cantidad de pensamientos, de acciones, de reacciones cuando dejamos que la codicia nos domine. Sí, puede que no se lleve lo material, pero ¿cuánto produce esto en uno mismo? Y es tan delicado este problema que el tema en sí es poco tratado a nivel social y mucho menos en las iglesias donde se predica la palabra de Dios. Allí ya no, eh, es muy difícil escuchar que alguien predique sobre la codicia. ¿Amén? La codicia está relacionada, muy ligada con la avaricia, el vandalismo y muchas otras cosas más. Entonces la codicia y todas estas cosas que genera la codicia viene sujeta a otra clase de cosas malas. Amén. Por supuesto que la codicia está asociada con el robo. Es porque la gente, ¿por qué roba? Pues porque codicia. Eso de que necesito para comer, pues eso realmente es como muy complicado de entenderlo porque robar nunca es justificado por nada. Amén. Alguien quiere lo de otro y lo toma. Pero la codicia a la vez puede desatar el vandalismo. Y piénselo bien. Por ejemplo, hay casos y son frecuentes, donde las personas no se llevan las cosas de otros, pero las destruyen. En Bogotá o en Colombia tenemos un dicho para los que nos están oyendo de afuera, que dice que es la ley del gamín. Lo que no es para mí, no es para nadie y se daña. Eh, entonces, por ejemplo, personas que pasan de pronto junto a un vehículo en un parqueadero o en una esquina donde hay un semáforo, etcétera, y pasan junto a él y sin conocer de quién es el carro, solamente lo van rayando con algún objeto sobre su superficie. O aquellos que van pasando por las casas y con pintura van haciendo cualquier clase de grafiti en las paredes sin conocer a las personas que viven allí, por ejemplo. Eso es vandalismo, solo por hacer la maldad de dañar la pintura de las casas. En Bogotá se usa, en Colombia se usa el marcar las casas con pintura porque ya las han estudiado y son potencialmente robables. Entonces las marcan y vienen los vándalos y ya saben, ven la marca y saben lo que ya está pasando en esa casa por solo la marca. O por ejemplo, muchos de nosotros cuando, no sé ahora, pues cuánto hace que no estamos en el colegio, o cuando pasamos por el colegio, y yo hablo de mi tiempo escolar, teníamos los pupitres otorgados por la institución, que a medida íbamos avanzando en grado, los íbamos llenando y íbamos encontrando cada vez más dañados. La gente no tenía problema en grabar sobre ellos porque eran de madera, hasta el punto pues que ya el colegio decidió que cada uno llevara su pupitre.
Entonces, claro, ya era el mío, pues no me lo toca. Era dejar marcas de que alguien más pasó por ahí. Y no se pensaba en la comodidad de los demás, menos en la buena apariencia de las cosas o en dejar unas cosas en buen estado, sino que había que dejar recuerdos que solamente era un daño ocasionado a la propiedad ajena. Ahora, si usted se da cuenta, por ejemplo, en Colombia, sobre todo en Bogotá, en los grafitis que se hacen en todas las paredes, en los puentes, en toda parte, hay sitios comerciales donde todas las puertas y paredes están pintadas y sencillamente eso muestra no solo vandalismo, sino egoísmo. Solo se piensa en la propia satisfacción, lo demás no me importa. Ahora, como en el caso del robo, esto refleja un egocentrismo, un egoísmo que es increíble. No nos dice algo que el gran mandamiento que enseñó el Señor Jesús sea, no nos enseña este mandamiento algo más. Por ejemplo, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Este es un mandamiento dado por el Señor. Amarás. Él no está diciendo, hey, piénsalo. Dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ahora, ¿cómo es amar al Señor? Pues yo debo conocerlo para poder amarlo. Amén. Tengo que saber quién es mi Dios. Si yo me refiero a Dios, ¿por qué me refiero a Él? ¿Por qué lo uso? ¿Por qué uso su nombre, su calificativo cada vez que, ay, Dios mío, ay, lo que sea? ¿Por qué lo uso si no lo conozco? Y si no lo conozco, ¿cómo lo estoy amando? Si no sé lo que Él desea para mí, lo que hizo por mí, ¿cómo yo voy a decir que lo amo? Entonces entramos como en un cliché, como en una rutina, porque eso nos hace ver de pronto un poco espirituales y mejor personas, pero en realidad estamos ajenos a Dios. Entonces el Señor Jesús dice, amarás al Señor tu Dios. Y fíjese, aquí está dando otra declaración. Él es tu Dios. ¿Y cómo lo debes amar? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si amáramos a nuestro prójimo tanto como a nosotros mismos, y piense usted cuánto usted se ama, amén, porque a veces fallamos en eso también, nunca le robaríamos, nunca lo mataríamos, nunca daríamos falso testimonio contra él, ni mucho menos codiciaríamos lo que posee. Porque en nuestro amor por el prójimo, como nos dice el apóstol, nos gozaríamos con los que se gozan y lloraríamos con los que lloran. Nunca nos alegraríamos del mal de otro. Más bien entenderíamos así el tipo o a la persona sea aborrecible o haya hecho todo lo posible para que lo aborrezcamos. Nuestro punto es saber entender el por qué esa persona es así. Y sencillamente es falta de Dios. Y tener falta de Dios en su vida, hermanos, sencillamente es estar destinado a una maldición, a un tormento eterno. Amén. En la ética cristiana, en la ética de Cristo, Él nos enseña que debemos preferirnos los unos a los otros por encima de nosotros mismos, que es exactamente lo contrario a la codicia. Así que podemos ver por qué el gran mandamiento es un resumen claro y breve de los 10 mandamientos. Y el gran mandamiento es no hagas a los demás lo que a ti no quieres que te hagan, o haz a los demás lo que a ti quieres, lo que a ti te gusta que te hagan. Entonces esa regla de oro incorpora todos estos mandamientos en una esencia concentrada. Haz a los demás lo que quieras que los demás hagan contigo. Si hiciéramos eso, piense, ¿qué pasaría? Y bueno, de pronto alguno estará diciendo, sí, pero ¿y qué me gano yo con hacerlo y si los demás no lo hacen? No importa, hermano. Si usted tiene un rango, usted existe y usted tiene un rango de influencia impresionante, si analiza. Usted podría, uno solo, podría afectar que un promedio de 30 personas aproximadamente, porque usted tiene compañeros de trabajo, compañeros de estudio, vecinos, familia. Entonces tiene un rango donde usted puede realmente transmitir un mensaje. También puede influenciar de alguna manera. Y si hiciéramos nosotros, cada uno de nosotros eso,
Nunca entonces destruiríamos la propiedad ajena porque no nos gusta que alguien destruya la nuestra. Es una verdad que todos queremos se cumpla a nuestro favor, que no me toquen a mí, pero que muchas veces nosotros mismos ni siquiera la cumplimos porque no nos importa dañar lo de los demás. Y usamos cualquier excusa y siempre estamos operando en ese sentido bajo la ira, bajo la rabia, ¿ven? Bajo esa soberbia que no nos deja pensar con claridad, sino que es que tengo que desquitarme. Entonces, bajo el tema de la codicia, se esconde uno de los pecados que la Biblia cataloga algo más evidente que se refleja en toda acción y es la envidia. La envidia es tan engañosa, tan destructiva, que cuando nosotros sentimos envidia de los logros de otras personas, envidia de la propiedad de otras personas, envidia de las posesiones o logros de otras personas, no solo no estamos siendo prójimos, no solo no estamos odiando a nuestros prójimos, sino que en última instancia, la envidia es, en otras palabras, una gran afrenta y un ataque en contra de Dios, pues se ignora, se desconoce su voluntad y al desconocer su voluntad, pues sencillamente se desconoce a Dios. Piénselo, porque si yo tengo envidia de lo que usted posee, de lo que usted ha recibido, de lo que usted ha adquirido con su esfuerzo, y yo conozco que todo lo bueno, todo lo don perfecto proviene de Dios y además comprendo que lo que yo y usted y todos poseemos para su administración en este mundo ha sido provisto por Dios, tan pronto sentimos envidia de los demás y comenzamos a codiciar lo que otros tienen, lo que en realidad estoy diciendo con mis actos sobre lo que es, sobre Dios, es que Dios es injusto porque yo quiero lo que Él tiene. Si Él lo tiene, Dios se lo dio y ¿por qué no me dio a mí? Esa es la razón es sencilla. Dios le da a otros más que lo que me ha dado a mí y yo merezco todo. Es más común de lo que creemos este comportamiento. La queja, la murmuración, la blasfemia, lo que se habla contra Dios mismo se manifiesta si lo pensamos con detenimiento. Pablo dice respecto a esto lo siguiente en la carta a los Filipenses. Filipenses capítulo 4, versículos 11 al 12. Filipenses 4, 11 al 12. Y dice Pablo, ¿no? Él está hablándoles a ellos y les dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y en el Viejo Testamento tenemos otra gran enseñanza sobre este tema, y yo creo que todos de alguna manera hemos escuchado, que procede de un hombre del que hemos escuchado y al menos su nombre lo hemos escuchado y ese es Job. Job, y vamos a leerlo, Job capítulo 1, versículo 21. Y Job llega a una conclusión. Usted recuerde que Job era un hombre respetable, tenía mucho dinero, tenía una familia numerosa, tenía criados, tenía animales, tenía ganado, tenía de todo. Y además era respetado y la gente iba a consultar con él porque lo tenían como un hombre sabio. Y en un día pierde todas las cosas. Y entonces Job dice en Job capítulo 1, versículo 21, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. O sea, solo piense en la desgracia que le lleguen con una mala noticia, dos malas noticias, tres malas noticias, todo se le cae en un día, la familia se le mueren los siervos, se le mueren el ganado, pierde la reputación, es acusado, señalado como un pecador y que tiene algo oculto. Y Job sencillamente en medio de esta tragedia dice, sea el nombre de Jehová bendito, porque él entiende que Dios es soberano, que Dios da y que Dios quita, que Dios es el dueño de todas las cosas. Entonces, fíjese usted que tanto Pablo como Job tenían muy claro en su entender que todo provenía de Dios y era de su absoluta soberanía proveer o quitar. Lo que ellos hicieron al final fue honrar a Dios, reconocer que Dios es soberano,
que Él sabe lo que hace y sabe el por qué lo hace. Y lo que simplemente hicieron fue dar gloria a Dios. Y esto es muy importante porque el honor a Dios no es algo que solamente se reconoce en algunos momentos o solo cuando las cosas están a favor de uno. Porque casi siempre yo escucho a la gente decir, y es que pues, tengo un carro y gracias a Dios porque me lo dio, tengo casi gracias a Dios, pero uno nunca escucha decir, bueno, perdí todas las cosas, el Señor es bendito, Él sabe lo que hace. Es muy difícil escuchar eso. El oro y el diamante reciben honor cuando son encontrados y todo el mundo se alegra cuando son encontrados, es porque significa riqueza. Pero Dios siempre está y es el creador de todo, como tal el dueño de todas las cosas. En nuestro caso, si somos honorables en nuestra conducta, en nuestra vida, eso es lo que vamos a recibir. Por lo tanto, no deberíamos sentir envidia cuando alguien más recibe reconocimiento o cuando a alguien más le va bien. Se da honor a quien lo merece y se recibe honor de la misma manera, así que el honor es para todos. La envidia refleja un corazón que no confía en Dios a la postre, y que no está satisfecho con la mano que le provee. Tampoco valora los dones que Dios ha distribuido en las personas y es el reflejo de no ser apropiadamente agradecido. Si realmente estamos agradecidos con Dios por lo que nos ha dado, entonces no hay lugar para la codicia, lo contrario es de ser agradecidos. Detrás de violar los demás mandamientos puede estar motivado por un corazón codicioso. Usted puede romper con muchas cosas, dañar muchas cosas, simplemente por tener un corazón insatisfecho, avaro, codicioso. Piénselo. La codicia es la antesala para robar. El adulterio es producto de la codicia. Cuando se quita la vida de otra persona, hay una razón de avaricia. O cuando se codicia la posición de una persona en la sociedad, no hay problema en dar un falso testimonio para destruirla, para deformar su imagen, para deteriorar su integridad. Entonces, detrás de muchas acciones puede existir la avaricia. Y Dios, quien entiende el corazón humano con tanta precisión, tenía una razón muy clara para poner no codiciar, la codicia, como una bandera delante de su pueblo. Porque Dios vio que era el pozo de donde ese tóxico, ese veneno eh, fluye a todas estas áreas de las relaciones humanas. Por eso es muy importante, hermano, entender lo que enseña la Escritura. La Escritura está para eso, para que nosotros nos demos cuenta de nuestro mal proceder, hacia dónde nos lleva y donde el Señor nos enseña a corregir y hagámoslo. Aprendan esto, háganlo como yo les digo y les va a ir bien. En primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, primera carta a los Corintios 11, versículos 31 al 32, dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 12, dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Si usted piensa en estas escrituras y analiza lo que se está diciendo aquí, nos está enseñando cómo debemos ser y cómo no debemos ser. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5. Muy importante, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Paréntesis, ¿qué es estar en la fe? Estar en la fe no es decir yo creo en Dios. Hasta el diablo cree en Dios y tiembla. Estar en la fe es lo que Dios me dice es verdad porque sé que Él es perfecto, sé que Él quiere lo mejor para mí y entonces yo voy a hacer como Él dice. Estoy en lo que Él dice. Al hacer lo que Él dice, estoy en la fe. Y sigo, probaos a vosotros mismos, vuelvo y repito, examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos.
¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Lo importante de lo que nos está diciendo Pablo aquí es, hey, no mires a los demás, eres tú mismo contigo mismo. Mírate, examínate, date cuenta que es lo que crees. Y si crees, es Cristo el que está en ti. Si estás aprobado, ¿y qué es estar aprobado? Porque crees, porque haces como Él te dice, eso es estar aprobado. Entonces, cuando nos examinamos a nosotros mismos, que debe ser constantemente, es bueno tener este tipo de escrituras para cobrar conciencia de lo que hay en nuestro pensamiento, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, para estar alerta cuando aparezca algo de esto, cuando aparezca la codicia, la avaricia, el engaño, el deseo hacia lo demás o cosas semejantes, porque eso carcome, hermano, eso va destruyendo y eso afecta entonces nuestro entorno. Hacer caso a la palabra de Dios, cuando yo aplico lo que Dios me enseña, eso es adquirir sabiduría. Usted es inteligente, pero la inteligencia puede ser mal usada si no hay sabiduría. Si usted aplica lo que Dios le dice, ¿y por qué lo que Dios le dice? Porque Dios todo lo sabe. Entonces usted se vuelve sabio al orientar su inteligencia hacia la mejor dirección. ¿Cómo la oriento? Con lo que Dios me enseña. Ya sé cómo orar, ya sé cómo tratar a los demás, ya sé qué no es bueno hacer. Y entonces, si usted lo hace, sabrá que lo que Dios le enseña funciona, es bueno, es agradable y es perfecto. Eso es entender la voluntad de Dios para mí. Dios es sabio, todo lo sabe, y por eso Él quiere que aprendamos su voluntad. Usted no puede ir por el mundo, si usted dice que es creyente, si usted dice que lee la Biblia, usted no puede ir por el mundo diciendo es que todavía no sé lo que Dios quiere para mí. Hermano, lo que usted no ha entendido es que toda esa enseñanza es lo que Dios quiere para usted. Él conoce, Dios conoce las raíces de la amargura, la raíz de los celos, ¿de dónde proviene todo esto? La raíz del adulterio, la raíz del asesinato, la raíz de la ira. Y las encuentra en el corazón que codicia lo que otro tiene. Y quiero agregar algo más que es solo llamar la atención sobre el final de los 10 mandamientos. Allá al final, cuando terminan, en el capítulo 20 de Éxodo, en los versículos 18 y 19, mire la declaración que hay aquí. ¿Sí? Capítulo 20 de Éxodo, versículos 18 y 19. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Paréntesis. ¿Qué era lo que ellos estaban viendo? Donde estaba Moisés allá con el Señor. ¿Qué era lo que ellos veían? Estruendo, truenos, relámpagos. Amén. Un monte que botaba humo. Y entonces y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y le dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros vamos a oír, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Esta es la primera reacción a la entrega de la ley de Dios. ¿Cuál fue? No queremos escuchar a Dios. No queremos saber nada de Dios. Mejor que sea otro, uno semejante a nosotros el que haga eso. Y vino el semejante a nosotros, Dios hecho hombre, Jesús, tampoco lo escucharon. Y entonces sin duda sigue siendo la premisa en el mundo en que nosotros estamos viviendo. Y por eso vemos lo que vemos como la maldad, la inmoralidad, que está aumentando sin ninguna restricción. Por eso ahora a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Si usted realmente quiere entender y saber lo que Dios desea de usted, entonces este es un buen inicio, hermano. Lo invito a que siga por este camino. Recuerde, no se trata de practicar una religión, eso lo hace cualquiera. Esto es de tener una relación, de conocer quién es Dios, de entender a Dios. Le voy a dejar con esta escritura. En Isaías capítulo 43, versículo 10. Isaías 43, 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis
y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Es una declaración del mismo Dios llamando la atención a los hombres. Y hoy sí que la humanidad necesita de Dios, volver a Dios, no a la religión, hermano, no a esos procedimientos y normas y reglas donde otro hombre le dice usted tiene que hacer esto y tiene que hacer esto porque si no Dios lo va a castigar. Eso no lo enseña la palabra de Dios. Amén. El único que absuelve de pecado es Dios. ¿Cómo absuelve de pecado? Cuando nosotros reconocemos lo que Él ha hecho en la cruz por nosotros, porque Él murió para el perdón de nuestros pecados. Y si yo reconozco esto, lo que yo estoy diciendo es, Dios, gracias porque tú me perdonaste, tú pagaste por mí, ahora yo no tengo que pagar. Gracias porque ahora tú me estás enseñando cuánto me amas. Y gracias, Señor, porque es tu palabra que es digna de confianza la que yo voy a aprender, porque así te voy a conocer y quiero vivir como tú me enseñas porque sé cuánto me amas y que es bien para mí. Así que yo lo invito a que eso haga, hermano. Y por eso también lo invito a que oremos, a que cambiemos este proceder de vida. Hágalo, independientemente si los demás lo hacen o no, hágalo usted. No se base en nadie. Hágalo por usted mismo y usted va a ver resultados. Amén. Aquí le dejo esta información que para nosotros es valiosísima y damos gracias a Dios porque usted está conectado, porque nos escucha, porque podemos transmitir un mensaje. Le damos gracias a Dios también por las personas que nos ayudan a seguir adelante, que velan por el bienestar de este ministerio. Padre bendito, te damos gracias por escucharnos, gracias por enseñarnos, gracias porque todavía, Señor, tu mano no se ha acortado, porque tu misericordia sigue existiendo, porque tu amor es infinito y nada podrá alejarnos de ti, y porque tú eres, Señor, nuestro proveedor. Bendito sea tu nombre por siempre. Amén y amén.